te lo voy a pagar, seguro que te lo pago. Nunca lo pagas. Claro, no, pues eres un cínico manipulador y yo hasta la voz cambiaba, ¿no? Me decía mi hermana, ¿cómo estás? Mal, ¿no? Estás pinche todo tirándote, ¿no? Sí. Ahora, cabe decir que, bueno, esta familia que se vuelve la salvadora, en un punto también se vuelve cómplice. Claro. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión. Así es que estoy grabando. Ya, Gabriel, no interrumpas, por favor. Estoy grabando, estamos grabando, digo yo, porque apachurré el botón, ¿verdad? Pero el episodio número 26. Sí, 26. Y ahora ya no nos regañan. Ya no nos han dicho nada. Ya Yo nos creo han que ya dicho nos nada. abandonó esa persona que se quejaba del onceavo, Del que onceavo. ha hecho época. Ha hecho época el onceavo, sí, se quejó de nosotros que no se dice onceavo. Este es el 26º episodio de Expeditos. Digamos rápidamente para dudas, preguntas y consultas, es expeditospodcast@yahoo.com por si quieren escribir con cualquier tipo de consulta, comentario, Pero también nos Pero información. también nos pueden escribir aquí directamente al podcast y que ya podemos nosotros responder, ¿verdad? Así es. Escuché que así ya es posible eso, ¿verdad? Sí. Siempre es mejor, como sea, tener un contacto ya como para otro tipo de información más personal, pues el contacto del correo, pero también pueden hacernos el comentario directamente y ahora sí ya se los respondemos. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estamos? Uy, Pues- es esa la que yo quería decir. Si escuchan una voz rara que se les había olvidado, es que Gabriel se reincorpora a Expeditos. Después de 10 episodios. Después de muchos episodios, pues la verdad, bien contento de estar aquí. Los he escuchado sin duda y poder estar aquí presente, cosa que me da mucho gusto. Y pues los saludo y adelante. Así es, hay gente que viaja por Europa y eso pues no la tiene alejada del podcast. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Bien, Carlos, gracias. Fue a checar los grupos que hay en Eslovenia. Para traer información, los grupos en el mundo, cómo están funcionando. Entonces tuve que ir, ¿no? Hay que Claro. informarse de Hay que grupos en informarse, Europa, ¿no? ¿verdad? Sí, En fin, Europa, claro. así hay gente ¿Y privilegiada. qué vamos a tratar el día de hoy, compañeros? Pues habíamos platicado acerca de la familia, el núcleo directo familiar. Papá, mamá, hermanos, primos, el núcleo directo. Exacto, y yo digo, vamos hablando un poquito de cómo fue el impacto antes de llegar, cuando todavía estamos en actividad, o sea, chupando, y después cómo se torna la relación con la familia una vez que dejas de beber, que parece que dejar de beber, mucha gente cree que es el fin del problema y la solución permanente al asunto, y aparentemente no es así, como ven ustedes. No, sí, ese es el principio, por supuesto, que es lo que vamos a comentar. Y sí, sobre todo hablar de, dijiste, los papás, los hermanos, y sobre todo con quien cohabitamos, ¿no? Sí. En la actividad. Porque ahí pueden entrar otros personajes, ¿no? La familia directa, padre, madre. En mi caso éramos una familia muy pequeña. No cohabitamos más que mi hermana, mi padre, mi madre y yo. Y a los tres les tocó sacarme de algunas circunstancias bastante escabrosas en virtud del alcohol, ¿no? O sea, y quisiera empezar diciendo esto. Por ejemplo, una vez yo todavía estaba en la actividad y mi segunda mujer me había dejado. Entonces tuve que rentar unas de esos lugares amueblados para poderme ir a vivir. Iba yo solo, entonces fue a visitarme mi padre. Y evidentemente la segunda mujer me había dejado y todo el mundo lo sabía porque yo bebía como cosaco, ¿no? Y bebía y no paraba de beber. Y entonces mi padre me dijo una, ¿no? Que esa es muy clásica que te lo digan. ¿Por qué no dejas de beber si tú realmente tienes fuerza de voluntad? Esa me la dijo mi padre y yo me le quedé viendo y dije, esta fuerza de voluntad, o sea, yo estaba tan metido en mi depresión que ni siquiera le hice caso, ni siquiera, y ahora entiendo, ¿sí?
que para una gente que no es alcohólica, que no tiene idea de AA, piensa que con un poquito de fuerza de voluntad dejarías de beber. ¿Sí? Eso, yo creo que la familia es muy proclive a pensar eso. Fíjate. Entonces sí vienen estas creencias esperanzadoras de que con un poquito de fuerza de voluntad, como en otras cosas, se va a resolver el problema. Que pase el tiempo y se agudiza, y hasta que lo vives y también tocan fondo los familiares, empiezan a buscar soluciones, ¿no? Pero yo quería apuntar, la ignorancia llega a tal extremo que incluso se cree que bajando la cantidad, fíjate, no solo parar de beber, que no sería la solución. Aunque pararas definitivamente de beber, no estarías arreglando nada. Y por supuesto, pues esto no se sabe. La gente cree incluso con que le bajara, si disminuyera. Yo he hablado con muchos familiares que dicen, ya nomás se emborrachó 3 veces este mes. Ahí la lleva. Es increíble, ¿no? Si no es grande la ignorancia, esto que dices, ya no abstente, sino nada más tómate 3. O te dicen, mira, toma el viernes y el sábado, ¿no? Exacto. Para que el lunes ya para que estés llegues listo a trabajar, para tu trabajo, cabrón, ¿no? ¿no? Como si un alcohólico eligiera. Tuviera ¿no? control. Bueno, sí, bueno, es decir, el alcohólico, es decir, yo, sí, está bebe y bebe y bebe. Y está causando problemas y problemas y problemas. A mí me tuvieron, yo ya vivía solo, yo ya estaba divorciado de mi segunda esposa, ¿sí? Y bueno, por razones X conocí a una mujer que empezamos a tener una relación de mega codependencia gigantesca. Qué raro. Que, sí, no mexicana, puertorriqueña, que terminó secuestrándome con unos guaruras, y metiéndome a su departamento. O sea, una de esas relaciones padres que puede llegar a tener un alcohólico. Y a los 3 días, mi padre y mi hermana me tuvieron que ir a rescatar, porque yo era absolutamente incapaz de salirme de esa situación. O sea, la familia te tiene que rescatar, tiene que andar sellando los huecos que tú vas dejando en la vida, y todavía te resientes con ellos porque no te dejan vivir en paz. Se meten en tu vida privada. Se meten en tu vida privada. O sea, la familia, el núcleo familiar, constantemente tiene que andar soportando al alcohólico en sus desmadritos. Caray. Y fíjate, no te das cuenta, o por lo menos yo no sé si se identifiquen, pero ahorita que te oigo decir eso, ¿quién rescata al alcohólico? ¿Quién lo saca de sus problemas? Lo que no te pones a pensar como un enfermo activo es el daño profundo que le ocasionas a tus seres queridos. Porque cuando te tienen que ir a sacar del secuestro, te tienen que ir a sacar de la delegación. Sí, porque ya chocó el niñito, ya está detenido en la delegación y entonces, imagínate qué sensación espantosa de ver cómo tu hijo, en el caso de los padres, se está yendo por el drenaje. Cómo está fracasando miserablemente y cómo está desperdiciando y tirando su vida, tragando alcohol, y tú además no entiendes qué carajos, qué le pasa. Pero tú no sientes eso. Yo no sentía nada de eso. Yo decía, pues, ¿para qué me andan buscando? Y yo decía, pues, ¿para qué? Que no se metan conmigo. El daño que haces y lo inconsciente que estás del daño que le produces a tu familia. ¿Cómo ven? En mi caso también, el núcleo familiar eran mis papás, mi hermana, la que me sigue. 15 años después, otra hermana que llegó, porque se quedaron solos mis papás. Pero era mi núcleo, ¿no? Y obviamente un principio, antes de la crisis alcohólica que viví, aparentemente una familia feliz. Mis papás vivieron 30 años, lo que vivió mi mamá, felizmente casado, con sus broncas, ¿no? Cuando ya empecé a beber y se volvió un problema, por eso quería mencionar, sí se vuelve la familia como los salvadores, ¿no? Lo que decías. Sí. Madres que no duermen porque el hijo no llega, o sacándote del bote, que alguna vez lo hizo mi papá, remediando tus problemas económicos, mi hermana, ¿no? Sí. Sí, no, es que tengo un problema, pero en cuanto lo supere ya estaré tranquilo. Y ahí tienes a la pobre familia inagotablemente, ¿no? Y apoquinando, ¿no? Sí, como alcohólico pidiendo dinero,
no, te lo voy a pagar, seguro que te lo pago. Nunca lo pagas. Claro, no, pues eres un cínico manipulador y yo hasta la voz cambiaba, ¿no? Me decía mi hermana, ¿cómo estás? Mal, ¿no? Estás pinche todo tirándote, ¿no? Sí. Ahora, cabe decir que, bueno, esta familia que se vuelve la salvadora, en un punto también se vuelve cómplice. Claro. Madres justificando porque no quiere ver, porque ver duele, ¿no? Un indicador de esto, yo ya vivía solo, la misma época, pero ya mi segundo matrimonio se había ido al caño, ¿sí? Y entonces yo vivía en un departamento en Coyoacán maravilloso. Y yo bebía diario, bebía a toda hora, ¿no? Sí. Y un día, entre semana, hacia las 5 o 6 de la tarde, pues yo con un par de chavitas dije, pues vénganse al departamento, ¿no? A mi departamento. Yo ya traía una estocada bastante penetrante. Problemas. Sí, no, traía problemas y ese día andaba pedo. Pero pues 2 chavitas que se vengan conmigo a mi departamento, qué maravilla. Sí. Voy abriendo, pero pues mis padres conocían a la portera del edificio. Voy abriendo con ellas 2 en el rollo de la fiesta y nos vamos a pasar. Abro, entro y en la sala mi papá y mi mamá. Así. Bueno, yo estaba pensando, ¿tú, Gabriel, dirías que tu padre era alcohólico o no? Fíjate que siempre lo pensé, porque O sea, tienes sospechas. tengo de que sospechas sí. porque sobre todo después que lo entendí en Ajá. retrospectiva, porque en él sí veía la dualidad clásica de un alcohólico. Sí, que es más síntoma Que es más ingesta. Mi papá era un buen ser humano que a mí en la camita me decía, te sirvo un chocolatito, que hasta Sí, me no. burlaban. Pero bebía, Y se transformaba. a veces las peores cosas o peores insultos los recibe mi papá. Carnal. Fíjate, eso ¿No? es... eso es Esa síntoma. dualidad. Ok. ¿Tú, Jordi, tu padre, crees que fue alcohólico? No. Nada que ver, ¿verdad? ¿No? Y que yo recuerde de mi línea directa sanguínea de mi padre y de mi madre, no tengo personalidades alcohólicas. Y es que es muy importante este apunte, ¿ves? Lo digo porque, por ejemplo, mi padre sí era alcohólico, definitivamente. El de Gabriel, yo sospecho que sí, por lo que dice. Pero que tus padres no sean, porque la gente tiende a propósito de la familia, tiene la idea de que si tu padre bebe, tú vas a beber y nada más falso. En mi familia sí éramos muy acomodados. Sí, porque nos acomodábamos unos pedotes, pero fantásticos. La mayoría, el 75% de mi familia era alcohólica. Nada más mi madre no. Mi madre se salvó, pero yo quiero hacer mucho énfasis. Yo me pongo en sus zapatos y claro, esto es algo que ya procesé, ya digerí, ya hice mi 4º y 5º paso y tengo algunos años trabajando en el asunto. Pero hoy puedo ver con claridad, con mucha claridad, el sufrimiento que le infligimos a mi madre, los 3, porque mi padre bebía como animal, mi hermano bebía como animal y yo bebía como animal. Imagínate nada más que ese sea tu núcleo familiar. Y la verdad, como les digo, ya lo procesé, pero en el momento fue muy doloroso saber lo que le estábamos haciendo a la señora. Y yo creo que el patrón dijo, no, ya me pasé un poco de rosca. Y vamos a sacar a este güey a AA, ¿no? Digo, para que por lo menos se balancee al 50 y 50. Nada más yo dejé de beber, dicho sea de paso, en mi núcleo familiar, pero ahí sí éramos alcohólicos todos los varones y mi madre no era alcohólica. Pero mi punto finalmente, la inconsciencia del daño que le causas a la gente, yo no tenía idea. Fíjate, déjame decirte esto porque me identifiqué plenamente con Carlos. En mi casa, mi mamá en ese entonces no bebía. Yo tengo 2 hermanas, que una lleva 15 años a la otra, tampoco bebían. Mi papá, yo creo que sí, porque sí se ponía. Pero en un momento, ellos llegaron de otro país, a México, y un tío vino a hacer cine. Y entonces era beber. Y en un momento, bueno, hasta beber era como caché, ¿no? Los Lemus éramos bebedores. Es lo que debe ser. Lo que debe ser, ¿no? Sí, claro. Mujeriegos y bebedores. Era un atributo, imagínate. Chingado favor. Y lo que dice Carlos, el desmadre y cómo lastimas, que tú crees que no. ¿No? Mis hermanas no bebieron, gracias a Dios. Fíjate, por ¿No? ejemplo. Pero nosotros, cada reunión de mi papá con sus hermanos,
era para ponerse hasta la madre y Pero era un embriague. pinche infierno para los que no bebían. Por ¿No? supuesto. Por supuesto. Hasta que eso hace tocar fondo, ¿no? Y ya después, yo no sé si ustedes vieron cómo influye el pinche alcohol, una película Días de Vino y Rosas. Es célebre. Es Que clásica. Básica, ¿no? Pero mi mamá no bebía. Mis papás se quedaron solos y mi mamá empezó a beber. Y ahí sí me sorprendió porque ver a mi papá borracho pues ya era casi normal, ¿no? Pero cuando vi una vez a mi mamá que se excedió de copas, fue un golpe fuerte para mí. Yo no sé ahí qué sucede, ¿no? Si te alías o bebes. Y bueno, mi mamá murió a los 50 años. ¿Por? Pues le detectaron, yo Cáncer. no sé si por beber una hepatitis primero. ¿Pero cómo por beber? ¿Bebía o no Pues, bebía? Ya me hice bolas. No, mi mamá nunca bebía, ¿no? O sea, mi época de juventud y ¿Pero de adolescente. bebió esa vez o...? Y después se fue de la casa, yo también. Mis papás eran amorosos, se querían, ¿no? Una historia de amor ahí interesante. 15 años después nació mi otra hermana. Pero en ese periodo, donde mi mamá volvió a vivir solo con mi papá, mi mamá empezó a beber. Ok. ¿No? Y se hizo bebedora Y se consuetudinaria. hizo y empezó a beber los últimos 3 años fuerte. Fíjate qué interesante. Qué interesante, ¿no? Entonces ahí lo que decía, pues mi papá pues, sí bebía, pero mi mamá empezó a beber. Déjame decirte una cosa, en mi casa nadie alcohólico, o sea, en mi núcleo familiar, familia mediterránea, siempre había la presencia del vino en las comidas, ¿verdad? Pero que yo tenga memoria, No. nunca vi a mi padre ebrio. Sí, no. Y Eso... a mi madre tampoco. Y a mi hermana tampoco. Lo máximo que pude llegar a ver, quizá en mi madre o en mi hermana, es mucha mayor risa, mucha mayor sonrisa. Nada más. O sea, y en cuanto a carácter, siempre muy claros todos. O sea, nunca Dr. Jekyll y Mr. Hyde. De ninguno de ellos. Cuando se enojaban era muy claro que se habían enojado y sabían por qué se habían enojado. Era muy claro. O sea, nunca tuve la neurosis alcohólica a mi alrededor. Nunca. Por eso es muy raro. O sea, por eso esta enfermedad no respeta a nadie y de repente sale donde menos te lo esperas. Yo soy un caso de una familia que no hay rastros de alcoholismo y de repente, ¡pum!, salgo yo alcohólico. Pero es que sí, aquí la observación es que, por ejemplo, como que Gabriel y yo nos parecemos un poquito más en términos del núcleo familiar y tú no. Sí. Pero entonces lo que hay que anotar, como que tú apareces, es Como generación espontánea. generación espontánea. El alcohólico, pum, de repente como una cosa extrañísima dentro de una En línea otros familiar. temas también lo hemos notado, que eres un poco diferente. Sobre todo porque tengo 3 brazos, ¿no? O sea, Eres un poco extrañito. No, sí, pero la cosa es que en el caso de personas con padres alcohólicos o madres, no importa, para el caso es exactamente lo mismo. La persona que es atraída, en este caso particular mi madre, para hablar concretamente, si mi madre fue atraída por mi padre que sí era alcohólico, quiere decir que mi madre no estaba muy sana. Así como es, porque además estamos hablando de patrones de enfermedad. O sea, mi madre no era una persona perfectamente sana emocionalmente y entonces le atrajo un tipo que después descubrió que era alcohólico. Eso no funciona así. Siempre va a haber en las personas que se asocian con alcohólicos broncas en primer lugar. Y esto es una gran sorpresa precisamente para las parejas de los alcohólicos, que dicen, pues si yo estoy a todo dar, yo soy la salud personificada, el borracho es este, el mentiroso es este, el que tiene problemas es este cuate, ¿y qué crees? Si el borracho, mentiroso, cambiante, etcétera, etcétera, lo encuentras atractivo, es porque tiene serios problemas también, y para eso, a propósito de la familia, existen los famosos grupos de Al-Anon. sí. ¿Y de qué se trata? De que vayas al Al-Anon y te recuperes tú. No ayudes al alcohólico a recuperarse. Tú no sabes, pero a mucha gente le cuesta, bueno, a la mayoría le cuesta gran trabajo entender
que tienen broncas Bueno, severas. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que si al alcohólico le cuesta un gran trabajo pensar o darse cuenta que la enfermedad es un problema de locura, es una enfermedad mental, espiritual y física, si al alcohólico le cuesta trabajo pedir ayuda para salir del bache, que es el que está sufriendo la enfermedad en carne propia, a la pareja o a la otra persona que está teniendo una relación, aunque no beba, una relación directa con el alcohólico, todavía más trabajo le cuesta admitir, aceptar que ella también está enferma de alguna u otra manera. Tiene más con qué justificar. Pero obviamente la enfermedad está ahí, patente la codependencia. Es evidente ahora que ¿quién se relaciona con una persona que está mal? Otra que está mal. Pues sí, nadie sano va a sentir atracción por alguien enfermo. Exacto. También el alcohólico, de alguna u otra manera, despierta en el otro con el cual es codependiente, que incluso puede ser dentro de los padres y madres y hermanas o hermanos, pero también dentro de la pareja, el yo lo voy a salvar, yo lo voy a sacar de esta. Siempre. Sí, ese elemento que surge en la pareja. No, hombre, yo puedo con su alcoholismo y una vez que le quite el alcohol va a ser un chingón. ¿Sí? O el padre que dice, vamos a salvar al hijo, vamos a ver qué hacemos. Acabamos de tener un ejemplo, ya lo hemos dicho en este podcast, acabamos de tener un ejemplo de una familia cuyo hijo es un alcohólico, que le echan la culpa a los padres de que lo dejó una novia y entonces empezó a beber terriblemente y etcétera, etcétera. Y entonces llegan al grupo y dicen, ¿qué podemos hacer para que se mejore? ¿No? Ahí se los dejamos y ahí me lo regresan ya nuevo, ¿no? O sea, los padres también pueden entrar en una dinámica de Mesías, Salvador, tanto la pareja como los padres o la hermana. Yo he visto varios casos de ese tipo, ¿no? Mira, yo quiero, decir esto porque sí me sonó ahí fuerte, que obviamente el andar de Salvador es también como una justificación. Pero la misma salvación por los otros es un síntoma de la enfermedad. Claro. No, tú salvas a tu hijo de 3 años, ¿no? No a tu hijo de 20, ni de 40, ni de 60, ¿no? Entonces es como un manifiesto también de la misma enfermedad. Por eso, como bien decía Carlos, hay grupos para que quienes han padecido sin tener el síntoma de beber atiendan su propia enfermedad. No para ir a ver cómo ayudo al otro, sino para ver qué estoy haciendo yo. Y como decíamos, reconocer en ellos mismos algún tipo de mal es muy difícil porque cuando tú eres el salvador, tú eres el bueno. De hecho, el fenómeno de que la pareja del alcoholiquín se resienta con alcohólicos anónimos es súper común. Porque imagínate, yo no lo entendí hasta que no me lo pusieron así. Tú estás salvando a tu ser amado. Lo vas a rescatar, como decía Jordi. Están mal los pasos, pero tu amor y tu dedicación y tu devoción lo va a volver a encarrilar por el camino del bien y entonces van a ser bien felices. Y resulta que pasa 1 año y 5 y 10 y no pasa nada. Al contrario, el alcohólico está cada vez más hundido y más fregado y de la noche a la mañana, porque así sucede literalmente de la noche a la mañana, llega AA y dice... Ya no bebo. ¿Qué crees, vieja? Ya no bebo. Y la otra dice, hijos de la frega. ¿Cómo ya no bebes? Y todo es que no me hizo caso a mí y les hace caso a estos desconocidos. Es increíble, es impresionante, pero se resienten las personas con AA por haber logrado lo que ellos no pudieron hacer en décadas. ¿Cómo ves? Interesante. Interesantísimo. Perdón, pero sí hay una parte ahí que, sí, ya. Basta. Que se resienten. Pero también porque se meten en un dilema. Cuando el alcohólico deja de beber, ahora ¿quién salvo? Y se queda, a ver si me explico, con su propia vida. Ah, sí, sin pretexto. Sin pretexto. Sin patiño. Bueno, sin motivo en la vida. Bueno, sin ilusión en la vida. Es el mismo patrón cuando le quitas la botella a un alcohólico. Puta, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser el resto de mi vida, no?
Sí, ¿qué va a hacer sin un borracho a mi lado? Exacto. ¿A quién salvar? ¿A quién salvar? ¿Qué hago con mi tiempo, cabrón? Y verme no está padre. Que eso es el mismo principio de háblame de ti, porque se trata de ver qué pasó aquí. Sí, no qué Pero pasó es que con el quitarle vecino. un alcohólico a una codependiente es quitarle a un alcohólico su botella, ¿no? Yo tuve un altercado con mi pareja precisamente por dejar de beber. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque en un momento dado, pues lógicamente te ponen un hasta aquí. O vente hasta aquí. Así yo no quiero. ¿Sí? Y el alcohólico se la puede creer o no se la puede creer porque te lo dicen. Y entonces yo dije, bueno, voy a ir a AA. Y lo que hacía era irme a mis juntas de AA, pero en realidad donde me paraba era en la cantina, cabrón, ¿no? Esas eran mis juntas de AA. ¿Sí? Y un buen día fui a AA, me quedé y dejé de ver. Un par de años después, o una cosa así, yo no sé por qué, y cometí una imprudencia. Y a mi pareja le dije, o sea, yo no dejé de beber por ti, ¿eh? Yo dejé de beber por mí. Se le erizaron los pelos. Grave error. Gravísimo error. Pero es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. A un alcohólico real, alcohólico en actividad, si la familia tal, le dice, deja de beber, nunca dejas de beber por otro. Dejas de beber por el dolor personal que sientes y por todo lo que hemos dicho aquí en Expedito. Por ti mismo. Por ti Claro. mismo. No dejas de beber por otro, nunca. Pero a mí se me ocurrió ventilar esto, ¿no? Y sí, causé un enojo profundísimo, digamos. Y fíjate, la otra, ya nada más para no dejar, y para recomendárselo y sugerírselo a compañeros de reciente ingreso a Alcohólicos Anónimos, Sí, exacto. no digas que dejaste de beber por ti, aunque así sea. Pero tú no lo andes diciendo. Y otra que no digas, que es bien popular, que dices, solo por hoy. Entonces tu pareja te dice, y si me quieres, pues solo por hoy. Porque ya que lo entendiste, ya que tú lo entendiste, tú sientes que estás diciendo algo realmente bueno y te mandan al carajo. Sí, no, ahí tienes que decir para siempre. Ahí tienes que decir para siempre. Sí, dejar de beber solo por hoy. ¿Y cuánto me quieres para siempre? Ahí sí. Para toda la vida. Para toda la vida. Sí, uno tiene que empezar a recuperar el sano juicio, ¿no? Sí, Para sí. no meterte en broncas. Hacer. Uno tiene que aprender a reinsertarse en la sociedad. como buen recuperar eso, presidiario. sí, ser inteligente, ¿no? Sí. Pero sí, la familia, pues, implica, bueno, en la misma historia de Bill, su esposa, cuando Bill dejó de beber, pues se súper resintió. Sí, ¿no? es muy común. Claro, sí, es parte sí, de... Alguien decía que sería bueno ingresar a una sala de recuperación a toda la familia, ¿no? Sí, claro. Porque hasta así el debe perro ser. es medio neurótico en la casa de un alcohólico, ¿no? Es el más de todos, güey. El más neurótico de todos. Sí, el proceso de recuperación de un alcohólico promedio, como yo comprenderé, es largo, es sinuoso, es lento. Uno cree que dejar de beber es lo único que vas a ir a hacer a AA. La familia cree que es lo único que necesitas hacer. Ya después que el alcohol salga de tu vida, va a brillar el oro y todo será belleza. Y no, hay que recuperarse física, mental y espiritualmente. Dicho sea de paso, lo físico es lo más rápido, lo espiritual es lo más lento. Y en ese proceso de recuperarte espiritualmente, se recupera todo, pero la familia realmente necesita información y comprensión sobre la enfermedad, no para ayudar al alcohólico, sino para entender en qué parte ha participado, en qué porcentaje ha determinado el mal familiar. Es difícil que una familia entienda que la mejor manera de una pareja, una familia directa, entienda que la mejor manera de ayudar a un alcohólico es sacar las manos del alcohólico. O sea, Eso. es muy difícil que una familia entienda eso. O sea, siempre está el aspecto mesiánico, siempre está el aspecto de... Porque evidentemente, tú estás viendo que a tu hijo o a tu hermano, tu pareja, evidentemente, pero bueno, estamos hablando del núcleo familiar, tu hijo o tu hermano se lo está cargando el pintor. Patas de cabra. O sea, es a Dios. O sea, los otros ven muy claramente hacia dónde vas. El alcohólico nunca lo sabe, pero pues, hasta que lo sabe. Pero ellos sí están viendo, y es muy difícil pedirle a la familia que no juegue este papel mesiánico, que no juegue este papel de el Salvador que te voy a llevar.
¿Quieres ayudar a un alcohólico que está en la actividad? Señor, señora, hermana, hermano, saca las manos. Déjalo ser. Déjalo ser. No lo ayudes. No lo ayudes. No lo le- saques del problema. No lo saques del problema. Sí, ayudarlo a que toque su fondo. Bueno, sí se puede llamar ayudar. Sacar las manos No, del pues sí, problema sí es ayudar. ayudarlo a Claro, que- esa a es que la ayuda toque el madura, ¿no? Y obviamente, por otra razón, la familia es la menos indicada porque emocionalmente está involucrada y no es objetiva. Tal cual. Mijito, ¿no? Y a veces, en lugar de ayudar, retrasa el Sí, proceso. exacto. Pídele ¿no? a una De que mamá llegue. que deja a su hijo tirado en la calle y no lo recoja. O que Pídele no lo a una saque de la delegación. O que no lo saque de la delegación, pídele a una mamá hacer eso. No, o que lo va a suceder. o que no le compra a veces hasta droga para que esté tranquilo en la El casa. colmo, o alcohol. sí. Sí, A ese conocemos extremo, casos, ¿no? conocemos casos. Muchos casos, es cierto. Conocemos casos. En el grupo tenemos casos. de Sí, ese bueno, tipo. esa es la enfermedad, ¿no? Ahora, en otro departamento y a propósito de la familia, yo no sé si alguien se identifique conmigo. Sí, se identifique conmigo porque yo sentí siempre que mi madre prefería a mi hermano y sufrí gran celo y resentí grandemente que mi madre prefiriera. Es lo que yo, y lo he escuchado tanto, yo no sé si ustedes de alguna suerte se identifiquen o no. En mi caso, con mi padre. Pero es que aquí a mí me sucede una cosa muy extraña. Eso es tema para muchas otras cosas, pero bueno. Ah, fue tu padre el preferidor. El preferidor, era mi padre el preferidor. Y curiosamente, yo siempre sentí que prefería a mi hermana. Y por todo el mundo era sabido que el preferido de mi madre era yo. Pero de alguna u otra manera yo consideraba que el cariño de mi madre estaba subvalorado. Era cariño, o sea, yo quería ser el preferido de mi papá. No era el premio. No el premio, era que prefería a mi hermana. Al cabo de los años, después de muchos años, me he dado cuenta que el preferido de ambos era yo. Así es. Y estaba resentido con mi padre porque sentía que prefería a mi hermana, lo cual no era cierto. O sea, el alcohólico puede tener unos resentimientos en la familia absolutamente disparatados, que no tienen sí. ningún fundamento en la realidad, muy propio de un alcohólico. A Gabriel no se identifica. No, sí, lo que sucede, fíjate, yo no tuve ese conflicto porque yo era el preferido. ¿Tú sentías Sen- que eras el preferido? Más que preferido, el consentido. Por ser el primer hijo, ¿no? La verdad, después lo vi y sí era un súper consentido, ¿no? A mis hermanas les tocó diferente, más difícil. Sin embargo, a ellas, no son alcohólicas, pero hasta hoy nunca les he escuchado quejarse de eso, ¿no? De sentir que hubo una preferencia, ¿no? No sé si más sanas o no. Pero en mi caso yo no tenía conflicto, pues porque yo era el consentido, ¿no? A mí me daban todo. Yo vivía a 10 metros de la Prepa 6 en Coyoacán, cruzaba los viveros de Coyoacán y entonces, oye, mamita, hay una clase importantísima a las 7 de la mañana. Y no la quiero reprobar ni fallar. Pero como no quiero llegar tarde, ¿cómo ves si me compras un coche? Así de manipulador. Y entonces era el consentido y ahí está la pobre madre jodiéndose para que tenga el coche, ¿no? Sí, Cosa que a mi hermana más pequeña no lo hacía. fue totalmente diferente. Ahorita me acordé con lo que decías, a mi hermana la más chica, hubo un punto en que mi papá y yo nos las poníamos Del asco. no juntos porque era como de mal gusto, pero unas borracheras de asco. Y mi hermana, la más pequeña, vivió ese infierno, hijo, porque realmente es un pinche Es un infierno. infierno. Sí, estoy de acuerdísimo. ¿no? Eso sí salió después, Así es. ¿no? Sí, pues Esa inconsciencia. yo creo que el resentimiento y el celo, yo también me pude dar cuenta, ya nomás para rematar, me pude dar cuenta después de la cantidad de cosas. Mi madre se aferró a mí y dijo: a este güey lo voy a sacar aunque arda Troya. Insistió, yo fui totalmente un fracaso mientras bebí, fue un fracaso absoluto en la escuela y mi madre se aferró así como el Terminator a pasarme de escuela a escuela y nunca cejó. Una parte cuando me dijeron, esta es una enfermedad mental, ¿no? Y me dijeron, yo me acordaba, a propósito de lo que decía Gabriel hace un momento. Y entonces mi madre, que es una pieza muy chistosa y muy reveladora de mi mal, me compró un piano. Fíjense nada más, la que prefería a mi hermano. Me compró un piano de vertical,
Pero pues es una lana, No, ¿estás sí, de acuerdo? O sea, cualquier piano es una cualquier nota. piano. Este era un piano vertical, pero era un piano completo. Y estoy absolutamente seguro que en su cabeza decía, esto es para incrementar el nivel cultural, educacional, o sea, para que tenga otra cosa en la vida culturalmente. Y yo decía, sí, voy a estudiar muchísimo. Y lo que veía es yo tocando el piano con un pinche whisky encima y viejas a mi alrededor y estás tronadito. Esas eran mis vistas, cabrón. Pero en fin, mi madre sí se salió de su camino para tratar de que no me cargara el carajo, ¿no? Pero si no hubiera sido por AA, me hubiera llevado con todo y sus esfuerzos. Claro. Y luego me resiento con ella porque prefiere a mi hermano. Y bueno, en fin, es parte del mal. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí, no, los resentimientos alcohólicos son tan infundados, tan irracionales como sus miedos y tan dañinos como sus miedos, ¿no? Es terrible esto de los resentimientos. Sí, es un problema profundo y ahorita yo quisiera mencionar, si ustedes pueden repetir el correo, porque ojalá que de verdad, si hay mucho desconocimiento de esta enfermedad. Y la idea es esa, que la gente, pues ojalá a través del correo, de este medio, pregunte de verdad, sin temor, sin miedo, ¿no? Sí que, Porque sí es patético la vida de un alcohólico y alrededor de la Y familia. miserable la vida Muy de la miserable, familia. muy es triste. expeditospodcast@yahoo.com. Y ahí pueden ustedes... Y ahí pueden, porque a veces sí, mentárnosla. esta enfermedad nos toma por sorpresa, ¿no? Y a veces la gente pues no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, ¿no? Sí, claro, y podemos dar sugerencias de grupos, de cómo ayudar, etcétera, etcétera. Ojalá nos escriban y en fin, ya nos vamos a despedir porque aquí Jordi trae mucha prisa. No. Es el tamaño ideal para el podcast. Ok, 40 minutos ok. pasaditos. No lo y ya dej- se cumplieron. No lo extendamos, no aburramos gente. Exacto. Así es que nos escucharemos la próxima vez. Muchas gracias por los que se quedaron hasta acá. Oigan, pues yo muchas gracias y muy contento de estar nuevamente aquí reintegrado. Ojalá sea útil, que esa es la intención. Y bueno, pues nos estaremos viendo pronto. Bueno, nos estaremos escuchando pronto. Es correcto. Bueno, yo a ustedes y al auditorio pues, escuchando, ¿verdad? Así es. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay alcohol, y no hay más que pasión.